Lectura El problema mesiánico, el Jesús de la historia y el Jesús histórico de Jorge Lana. Esta lectura ha sido muy interesante, ha sido muy edificante para mí. Realmente sí ha cambiado mi manera de pensar porque me ha enseñado temas que han sido desconocidos. Me ha ayudado a investigar porque también en ella encuentro palabras que también son desconocidas y me ha ayudado a indagar en ellas, temas que he tenido que buscar, aparte de la lectura buscar, me he interesado bastante por ellos. También me muestra a un Jesús de los evangelios, que en esencia es el mismo Cristo de la fe, para así recuperar a un Jesús histórico, es decir, a un Jesús no condicionado solamente a la fe, sino a saber que hay un Jesús más allá de eso. Vemos también que Jesús no era el Mesías nacionalista, político, que los judíos estaban esperando, a ese Salvador que venía a traerles libertad, así como lo había hecho ante Dios anteriormente, con esas personas que él había traído para traer esa libertad a su nación. Jesús vino diferente, Jesús fue el ungido del Señor para cumplir las promesas mesiánicas anunciadas en el Antiguo Testamento. Un ser divino, celestial, que en su etapa terrenal, la misma lectura nos lo describe como el siervo sufriente, aquel que sufrió dolor, que fue colgado en una cruz, que fue maltratado, que fue humillado, y todo lo hizo por el rescate de nosotros, entregó su vida por nosotros. También veo en la lectura que los evangelistas, los que escribieron, fueron hombres de fe, hombres que no fueron historiadores, tampoco eran biográficos, no eran hombres muy conocedores, pero realmente a estos hombres se les dio una cierta libertad para transmitir los hechos de Jesús, transmitir sus palabras, transmitir los acontecimientos, relatarlo de acuerdo al tiempo en el que ellos vivieron, a las costumbres que tenían. Vemos también al Jesús histórico en una hipótesis reconstruida a partir de los evangelios por medio del método histórico crítico. Y también nos dice que si queremos hablar del Jesús histórico debemos acostumbrarnos a prescindir de los dogmas cristológicos evangelísticos del Evangelio, como el Cristo divino, el Dios que liberta, el Dios poderoso, el Dios que vino a traer salvación. Nos señala también a Bultmann, que fue escéptico en cuanto a una posible reconstrucción de ese Jesús histórico, un defensor de que la fe debe ser solo en la palabra de Dios. Otro problema que nos muestra es del secreto mesiánico, es el por qué Jesús cada vez que hacía una sanación, una liberación, un milagro, lo quería mantener en secreto. De ahí salió como esta problemática en que muchos dijeron que el problema mesiánico fue que Jesús quiso mantener en secreto todo lo que hacía y que se dio a conocer que él era el Mesías después de su muerte. Ya en su resurrección ya Jesús vino como Mesías. Antes Jesús era un secreto, se mantuvo Jesús en secreto, y que Jesús quiso mantener esta posición en secreto. Pero también el texto, Jorge Lana, nos da su opinión en cuanto a esto, y yo estoy muy de acuerdo con esta opinión, porque él dice que no existe ningún dato histórico de la existencia de una tradición no mesiánica.
Para él, todas las tradiciones eran detalladas y son completamente mesiánicas. Es decir, Jesús sí vino como el Mesías, sí se mostró como el Mesías, pero lo hizo cuando él vio que era adecuado hacerse llamar como Mesías. También creo que los discípulos reconocieron que él era el Mesías, que él era el ungido, el enviado de Dios. Ellos pudieron conocer a Jesús realmente y así poder detallar esta historia que vemos hoy y hoy encontramos en los evangelios. Esta literatura también aporta a la teología. Esta lectura aporta a la teología el conocimiento que tiene, porque es claro de que la investigación histórica llega a través de métodos históricos críticos al Jesús de la historia. Nos muestra la variedad de diferentes posturas y opiniones de los estudiosos en este tema. Muestra varias personas que dieron sus puntos de vista, positivos y negativos. Nos muestra y nos da a entender que a Jesús solo lo podemos conocer a través de la fe de los discípulos de Jesús, que se muestran aquí en los evangelios. La fe de ellos es la que nos muestra ese Mesías, ese Jesús mesiánico, ese Jesús de la historia, ese Jesús histórico. Recomiendo la lectura, sí la recomiendo, me pareció muy interesante porque plantea el problema, plantea la crítica de los investigadores, la historiosidad, y da una conclusión personal que nos lleva al punto de nosotros entender quién fue ese Jesús histórico, ese Mesías, ese Jesús de la historia.